Reyes y en Samuel, en primera y en segunda, pero más que nada en los Reyes y en primera de Samuel. Saúl fue el hombre que fue constituido o escogido por Dios para representarlo en la tierra. Hace muchos años, cuando en aquellos entonces Moisés, o Dios mediante Moisés, sacó al pueblo de Egipto, al pueblo de Israel, que estaba cautivo bajo las manos de opresión de Faraón. Usó para sacar a ese pueblo, pero cuando iban en el desierto, ellos llevaban algo que era contra Dios, y eran creencias, era paganismo, era idolatría, y por lo cual el Señor se enojó con ellos, y muchos fueron muriendo durante 40 años, porque ellos querían hacer lo que ellos pensaban que les convenía. Como mucha gente ahora en la humanidad, van por las calles, van por el mundo y creen que es su derecho. La palabra de Dios lo dice mediante Pablo en las cartas, dice: todo me es lícito, pero no todo me edifica. En otras palabras, todo me es permitido, pero no todo me conviene. Aquellas personas fueron muriendo en el desierto por haber sido llevados durante 40 años, y solamente los más pequeños ya llegaron a una edad madura a tomar posesión de Jericó, la tierra prometida por Dios, donde emanaba miel y leche. Pero ¿a qué me refiero? Cuando el Señor llevó al pueblo de Israel hasta Jericó y les llevó esa tierra, el ser humano decía que Dios era malo, porque nos hizo pasar o pasearse por el desierto. Él lo hizo el Señor porque eran rebeldes, como hasta ahora. Mucha gente que lee la palabra, no la lee, va por ahí a unas sectas y le enseñan cosas que son contrarias a Dios, a su palabra. Pero el ser humano cree que se ve bonito, cree que se mira de moda, andar paseando por la calle, el montonero de estatuillas, ídolos o demonios, y hasta se ponen disfraces de diablitos, y ellos creen que eso es bonito, es la moda, es lo que está ahorita usando la juventud, y promueve toda ese tipo de idolatría. Y eso es lo que es aberración delante de Dios, y fue lo que les pasó al pueblo de Israel ese entonces. Por eso el pueblo se enojó y dijo que ya no quería que Dios los llevara, que fuera delante de ellos, que querían a un rey a quien poder mirar, adorar y darle tributo, lo que ahora constituyen como los impuestos. Paz de Cristo. Amén. ¿Cuántos pagan impuestos? Pues yo no me los que los cobran las tiendas, pero de ahí impuestos, ¿no? Porque ya todo trae impuesto. Compras unas galletas, ya no con el IVA es el impuesto. Pero bueno, entonces, en aquellos entonces, el pueblo de Israel dijo que quería un rey. Entonces el Señor sabía que Saúl no era muy bueno de corazón, pero aún así él lo escogió para hacerles pagar. Muchas veces nos pasa, y voy a hacer un pequeño comercial, en los años que se constituyó a Calderón, a Fox, a Peña Nieto, ¿cómo nos fue? Carlos Salinas de Gortari no se diga. Si se recuerdan que dejó al país en la ruina. Y fíjate, el ser humano sigue constituyendo presidentes a quienes se les da tributo al impuesto y pagan mal. El Señor sabía que iban a hacer de la misma manera Saúl y su descendencia. Entonces lo constituyó como rey, mandó a Samuel que lo ungiera para que viviera el pueblo de Israel. Pero Saúl iba bajo el respaldo de Dios, al igual que usted y que yo. Cuando venimos a los pies, a los brazos del Señor y lo aceptamos, Él nos respalda y nos
sino que va de delante de ti. Él va cuidando tu caminar y va quitando todo lo que estorba. Si tú le tienes confianza, si tú tienes fe en Él. A Saúl el Señor lo respaldaba. Donde quiera que iban y peleaban, ganaban a los hebreos, ganaban a los filisteos. Él tuvo 3 hijos, pero el más reconocido se llamaba Paz de Cristo. Amén. ¿Alguien se recuerda cuál fue su hijo preciado Saúl? La hermana lo va a decir porque ya lo leyó ya. Jonatán o Jonatán. Era el más reconocido, el que más amaba a Saúl. Pero Jonatán amaba mucho al rey David, que todavía no era rey, pero el Señor ya se lo había hecho sentir en su corazón. Saúl era respaldado por Dios hasta que llegó el tiempo. El Señor le decía en oración o en revelación mediante un profeta, le decía: yo quiero que vayas, vas a destruir tal reinado, pero una cosa, no tomes esclavos. A todo varón o mujer que tú encuentres en ese reinado con vida, lo vas a matar, lo vas a destruir. No tomes esclavos, no tomes prisioneros y no traigas botín. Padre, Amén. ¿qué significa botín? Amén. Botín significa riquezas o algo que Tesoros o riquezas o propiedades del lugar que había de conquistar. Pero a Saúl se le fue olvidando, y hemos dicho en predicaciones pasadas, vieron que había oro, vieron que había ídolos, algunos santos o algunas cosas parecidas, y como eran grandotes y eran de oro, ¿quién de ustedes iría por ahí si no se encontrara ahí en el cerro un ídolo de oro y no se lo traía? Amén. 99% estoy seguro que alguien lo haría. Pero cuando tú conoces a Dios y Él te demanda que no te contamines, tienes temor. Y temor no es miedo, temor es respeto. Amén. La otra vez leí una predicación de un hermano mío, se llama Feliciano, el pastor Feliciano, y él predicaba acerca que es un respeto. Un respeto es hacia Dios y un miedo es hacia el demonio. Porque el demonio, si te agarra, no tiene compasión de ti. Pero si Dios te reprende, Él sabe hasta dónde puedes soportar y dice: pasa. Pero decía que si tú encuentras en algún lugar algún perro encadenado y sabes que tiene una cadena, ¿qué te parece? De 3 metros. Hasta aquí es su área donde el animal puede llegar. Y no te metes dentro de ese territorio a fin de que el chamuco no te vaya a morder. Amén. Pero si tú eres astuto, si tú le das cabida a Dios en tu vida, Él te hará saber, te va a redarguir, Él te llevará a toda verdad y justicia mediante ¿qué? Su Espíritu Santo. Y hay gente que ahora sí dice servir a Dios, pero ve la oportunidad de hacer dinero, de prosperar por un lugar equivocado. Y también vende esto o vende aquello, o hay que dar un paquetito de droga, móntate en una moto, ando repartiendo. ¿Y sabes qué es lo que hace alguna gente? Se le ve dinero fácil y lo agarra y lo hace, pero se olvida de aquel que murió por él en la cruz del Calvario. Y esto es abominación delante de Dios. David sabía que el Señor era justo y era fiel. Él lo que dice lo cumple. El Señor quita su palabra el día que te dice: hermana, hermano, quiero que me sirvas hasta el último día de tu vida, pero lo hagas de esta manera. Yo prometo estar contigo todos los días de tu vida. Así prometió el Señor.
respetes mis leyes, mis estatutos. Al momento que tú ves, aquí hay una línea a la mitad, y este es el lado del Señor. Pero al momento que tú desobedeces y brincas esa línea, Él no tiene por qué cumplir el pacto que te prometió, porque tú te has salido fuera de su protección, de su dirección y de su guianza. Y eso es lo que pasó con Saúl. Él empezó a traer esclavos, a traer prisioneros y a traer los tesoros de los reinados ajenos. Entonces, por segunda vez, fue Samuel con él. Estaba a punto Saúl de enfrentarse a los hebreos y filisteos. Y llegó Samuel y le dijo, Saúl, viendo que Samuel ya estaba tarde, empezó a hacer el sacrificio, el holocausto ofrecido a Dios, lo cual no cualquier persona lo puede hacer. ¿A qué me refiero? Aquí en la iglesia, cualquiera pudiera creer que puede pararse detrás del púlpito y predicar como cualquiera, como el mejor predicador, pero no es de todos pisar atrás del púlpito. ¿Por qué? Porque cada uno tiene su lugar. El hermano Esteban, el hermano Rodrigo Junior, la hermana Carla, así como la hermana Carmen, cada uno tiene su deber, cada quien tiene su área. Yo no puedo tomar el lugar del hermano, ni de la hermana, ni del hermano Miguel, que es presbítero y el Oregon, ni tampoco de Juan Carlos, que es el obispo, ni del hermano Israel. No puedo, ni el hermano Feliciano. Cada quien tiene su lugar, sus deberes, su conexión o su comunión con Dios. Y Samuel era el profeta, pero como yo Saúl, que Samuel no llegaba, ofreció el holocausto al Señor y se levantó para irse a enfrentar a los hebreos y filisteos, lo cual antes de llegar hacia el lugar, miraron que venía Samuel, y fue Saúl al encuentro de él y le dijo, Samuel ya sabía lo que había hecho Saúl. Le dijo, ¿qué has hecho? Es que como tú hayas pactado una hora en llegar y no llegaste, me determiné a hacer el holocausto, porque nunca se iba a ninguna guerra sin haber orado, haber sacrificado algo al Señor para que lo respaldara. Y en esta ocasión él estaba desesperado por salir y ganar la batalla. Pero cuando él tomó el lugar de otra persona en el ministerio que Dios le había dado, el Señor se apartó y le dijo, Samuel, has hecho mal. De antemano el Señor está molesto contigo y me ha enviado. ¿Por qué llegó tarde, Samuel? Porque el Señor me mandó a decirle que él ya no era grato y bien visto a los ojos de Dios, que el Señor le había quitado el reinado. ¿Por qué? Si le había prometido que era ungido hasta su muerte, y lo cumplió el Señor, pero ya no iba a estar con él, protegiéndolo en las batallas. Lo que has hecho es mal. El Señor se enojó contigo, porque cuando has ido a las batallas y te ha dicho que no traigas ni esclavos, ni presos, ni tampoco botín, lo has desobedecido. Te has contaminado de lo que hay en el mundo, en el paganismo. Y el Señor dice que desde hoy Él ya no está contigo. Paz de Cristo. Amén. Feo, terrible es cuando Dios está a tu favor y por algún tipo de rebeldía el Señor se quita de nosotros, nos abandona y todo te empieza a ir mal, porque tú le diste caridad al mundo y sacaste a Dios de tu corazón. Hay que tener cuidado, hermanos, todos podemos caer en esa situación. Más temprano platicaba con la hermana
Muchas de las veces decimos, ¿por qué a veces el inicuo, el pecador, en otras palabras, el que no sirve a Dios, por qué es que el Señor no lo borra de la faz de la tierra? Y no lo digo como odio, sino lo digo porque alguna vez lo enseñé y me lo han enseñado. ¿Por qué crees tú que el Señor no diga a esas personas que solamente viven en la calle, el alcoholismo, tabaquismo, drogadicción, hermano, y trabajan? Y cuando trabajan, tratan con miseria a la mujer y a los hijos. Y no lo digo por nadie, lo digo por mí mismo, porque es lo que yo hacía. Porque el Señor no me quitó de esta tierra, al igual que muchos que son como parásitos, que no ejercen, que no dan, que no producen, solamente quitan. ¿Por qué? Y el Señor me dijo, porque aquellos que no me conocen, mi gracia, mi misericordia es muy grande, y yo aguanto hasta el último día, con tal de guardar mis esperanzas, de que algún día ese inicuo, ese pecador, ese idólatra, ese borracho, ese drogadicto, se arrepienta y venga a mí. Por eso es que ellos, tú los ves que duran añísimos. Padre Cristo. Amén. El Señor es tardo para la ira, pero grande es su misericordia. Pero entonces, ¿por qué hombres buenos o mujeres buenas de Dios se veían llenos de vida y a los 50, 60 años se mueren? ¿Por qué? No mueren, duermen en el Señor, pero mismo la carne perece. ¿Por qué? Porque el Señor sabe nuestro corazón y Él nos va a apartar de esta tierra antes de que algo nos haga volvernos por donde venimos y nos apartemos de Él. Exactamente. Por eso hay gente que es hermana, hermano, y son buenas personas, pero el Señor se los lleva a fin de que su salvación no se pierda, que ellos hereden la vida eterna en su reino. Por eso que tú ves personas que se van antes de tiempo. Padre Cristo. Amén. Y entonces a Saúl le dijo el Señor mediante Samuel que él no más, que él se apartaba, y entonces le dijo que se fuera y ungiera a David como rey de Israel. El Esdor le dijo que iba a llegar, pero ve y búscalo, y será el siguiente rey de Israel. Saúl, aún sabiendo que el Señor no iba a estar con él, se aventuró a la batalla y fue. Ahorita leímos donde dice que Saúl, peleando en combate, fue derrotado. No hubiera sido derrotado si los soldados hubieran avanzado y el pueblo también. Pero como sabían que Dios ya no estaba con él, ¿quién crees que se iba a quedar en carne? Pues eso. Amén. Si a mí me dicen, vamos a una batalla, vamos con tal persona, pero esa persona ya no tiene el agrado de Dios y casi es 100% seguro que lleva la cabeza y todos los que vayan con él van a perecer, ¿quién iría? Nadie. Que levante la mano valiente. Y yo mismo, porque sé que estamos ya, si lo seguimos, estamos destinados a morir, a perecer. Lo abandonaron. Saúl se quedó solamente con 600 hombres. De un lado estaba Saúl y del otro lado, en un monte, estaba acampando Jonathan con su otra parte de ejército. Y solamente 600 hombres siguieron a Saúl. Y ahí nos dice la palabra que se enfrentaron, pero como Dios ya no estaba con ellos,
hijos de Saúl. Y solamente quedaba Saúl y su escudero. ¿Quién sabe qué es un escudero? Amén, hermano. Alguien que proteja la cabeza. Alguien que protege a la cabeza. Alguien que cuida a su rey. ¿Por qué? Nosotros fuimos constituidos como soldados para llevar esta batalla, pero no contra cuerpo ni sangre, sino contra huestes y potestades del aire. Entonces, los únicos dos que quedaban eran Saúl y su escudero. Antes, en este no te lo relata, pero si escudriña la Biblia de los Reyes, ahí te comentará, ahí descubrirás que cuando él estaba viéndose ganado en batalla, le dijo Saúl a su escudero y a los que le acompañaban que huyeran, que lo dejaran solo, porque él no podía volver, ya que Dios estaba fuera de su presencia. Si a mí un día me dijera el Señor, ya no te quiero y soy desechado por él, yo no me regreso. No le vuelvo, no huyo de la muerte, porque si no lo tengo a él, no tengo nada. Desde que yo he conocido a Cristo, desde que el Señor me ha restaurado, Él es mi fortaleza. Y el día que Él me diga que ya no soy gato delante de sus ojos, yo no quiero vivir. Yo me quedaría a morir en el lugar que tengo que enfrentar. Pero mientras que el Señor esté conmigo, yo iré, cuidaré mi vida, cuidaré mi familia y todo lo que el Señor me dé, la congregación, para poder llevarlos a las tierras prometidas, que ese es el propósito de Dios en mí. Pero Saúl sabía que ya no tenía futuro. Él no quiso huir, porque le habían dicho los soldados que iban con él que huyera, y él dijo que no. ¿A dónde iba a ir? Si el Señor ya le había dicho mediante el profeta Samuel que el reinado se lo iba a dar a David y que él y sus hijos iban a perecer. Saúl dijo: yo me quedo y peleo hasta el último día. Él sabía que estaba mal, pero ¿sabes cuál fue su error, hermano, hermana? Que cuando el Señor le dijo a Saúl mediante Samuel que había cometido aberración con la idolatría, los tesoros, con los presos, con los esclavos, su soberbia no le permitió ver más allá. Cuando yo he reconocido que soy mal delante de Dios, yo vengo y le digo: Señor, perdóname, porque soy carne, porque he cometido mal delante de ti, Señor, perdóname. Vengo y me humillo, mientras que en